Hola, muy buenas noches a todos. Acá estamos nuevamente en nuestro programa Vida Plena sin Adicciones. Hoy sin Patricia porque está operada, pero le mandamos un beso gigante que la vamos a extrañar un montón. Pero con un compañero de lujo, Nicolás, buenas noches. Gracias. Hola, Camila. Bien, bueno, así que hoy nos vamos a encargar de hablar del tratamiento, ¿sí? Así que vamos a ir a los títulos, tenemos un invitado también, así que va a ser un muy buen programa. Vamos a los títulos y nos encontramos. Bueno, muy bien, acá estamos nuevamente y como habíamos dicho, vamos a hablar del tratamiento, específicamente del tratamiento que se lleva a cabo en la Fundación Ave Fénix, que es la fundación que estamos representando, no porque sea el único tratamiento, sino porque vamos a dar detalles de que es el tratamiento que se realiza acá, y vamos a dar todas las otras opciones también que hemos venido hablando a lo largo de los distintos programas. Es un tema que hemos tratado en diversos programas, pero que siempre quedan dudas y que todo el tiempo nos llegan al WhatsApp consultas acerca de cómo va a ser esto. Entonces hoy, Nico, vamos a explayarnos un poquito en esto, ¿sí? Nicolás es psicólogo de la Fundación, así que conoce bien cómo se desarrolla este tema. Y nuestro invitado, que aprovechamos para darle la bienvenida, Fermín, buenas noches. Buenas noches, gracias. No, por favor. Bueno, Fermín también, otro de los psicólogos de la Fundación, y que él específicamente está haciendo lo que son las admisiones. Entonces, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? De cómo se encuadra el tratamiento, cuáles son los pasos, y lo primero y lo previo es el tema de la admisión. Entonces, a ver, Fermín, si nos podés contar un poquito en qué consiste la admisión. Bueno, la admisión es un proceso de diagnóstico en la cual vamos evaluando tanto al paciente como a la familia. ¿Y eso por qué? Porque la Fundación Ave Fénix es un tratamiento ambulatorio, es decir, que los pacientes, digamos, no duermen, vuelven con sus familias constantemente, y entonces de alguna manera decimos siempre que toda la familia es la que entra al tratamiento. Exacto. Porque, digamos, uno necesita un seguimiento constante, es así la problemática del adicto, y no hay forma de hacerlo si no está acompañado las 24 horas. Es decir que el tiempo que no está con nosotros tiene que estar siempre acompañado por la familia, sobre todo en la primera fase, que es más estricta en cuanto a reglas, límites, conducta, y bueno, y no perder de vista al paciente ni 2 minutos. Entonces, por ese motivo, hace falta un seguimiento para que el contexto del tratamiento pueda empezar a funcionar. ¿Cómo es el paso previo, ¿no? ¿Cómo es que una persona, un joven, un adulto, llega a la admisión? Porque todavía eso no es tratamiento, ¿no? Exacto. Primero, es distinto cuando es un adolescente, casi siempre viene traído por los padres. Entonces es muy diferente, digamos, la psicología del adolescente del adulto. Porque el adolescente suele no tener una clara conciencia de enfermedad o tal vez casi nula, no quiere hacer tratamiento por lo general, tiene muy poca motivación. Entonces viene traído por los padres. Entonces hay que empezar como un proceso de que ayude a acrecentar la conciencia de la enfermedad en el paciente y de generar a lo posible una motivación para que decida hacerlo. ¿Y cuál es, digamos, cuál es el primer contacto que se tiene? ¿Hay una llamada, se acercan, piden un turno? ¿Cómo se maneja esto en la Fundación Ave Fénix? Sí, en la Fundación se pide el turno, en la parte de administración.
se les da el turno y llegan a nosotros, digamos, vienen los padres. En mi caso particular siempre atiendo primero a los papás, hablo con los padres, que me cuentan su visión, la situación, y después hablo a solas, siempre con el paciente. ¿Y si es un adulto? Y en el caso de los adultos, suelen venir con las parejas, pero ¿qué pasa? Digamos, ¿cómo trabajamos en la fundación? Siempre tiene que haber un acompañamiento, o lo que llamamos un referente. Es decir, que si es una pareja, no es fácil porque la pareja pasa a ser un rol de cuidador del paciente, ¿no? Entonces, lo cual introduce un cambio significativo en cuanto a relaciones de pareja. Claro. Entonces, hay que evaluar eso muy bien. Tiene que haber una motivación más profunda en el adulto, que suele haberla. ¿Por qué? Porque el adolescente, como por la edad, no ha hecho un proceso digamos, de pérdida de trabajo, de relaciones, como no ha construido mucho, no ha perdido mucho. Entonces no tiene mucha la conciencia de enfermedad. En cambio el adulto, por lo general, tiene más conciencia porque perdió pareja, perdió trabajo, perdió dinero y está en una situación realmente complicada. Entonces suele tener más conciencia. Y se me ocurre, ¿qué es lo que se intenta evaluar o qué se intenta conocer a través del proceso de admisión? Porque entiendo también que hay admisiones que no son, que no terminan en tratamiento, ¿no? Eso lo podemos hablar después, pero ¿qué es lo que se intenta por ahí evaluar? Sí, primero uno busca evaluar que ellos llegaran a un compromiso real, porque lo cual, en realidad, uno no alcanza una certeza. Nunca uno tiene una certeza 100% de cómo va a actuar la persona. Pero uno trata de evaluar, tener una probabilidad de que tanto paciente como la familia se van a comprometer. Porque si no, uno podría decir, bueno, sí, que entren, pero si uno no evaluó, tal vez a los 2 o 3 días ese tratamiento no prospera. Entonces, por un lado, hay que evaluar ese compromiso, tanto en el paciente como en la familia. Y habíamos estado hablando con Nico fuera de cámara sobre algunos pacientes que no pasan el proceso de admisión no solo por el compromiso, sino porque no son aptos, ¿no? para tal tratamiento. Sí, eso lo evaluamos porque, digamos, si no puede operar estas condiciones que estamos hablando, ya sea porque no hay una familia que pueda contener, o tal vez el caso es tan serio que necesita de una internación, entonces derivamos. Un punto también que se evalúa es que más allá de los trastornos que obviamente todo paciente de conducta trae, ¿no? Que no sea un nivel de agresividad, de violencia que sea inmanejable, porque ahí ya sería un peligro para el resto de los pacientes. Es decir, o sea, hay ciertos límites que, digamos, en la fundación decimos, bueno, hasta acá podemos ayudar. Cuando no pasa ese límite, derivamos a otra institución, a una internación completa, llamémoslo. ¿Y qué es lo que harías con un paciente que no tiene una familia contenedora o una familia que pueda llegar a acompañar este proceso? Y bueno, ahí está. Lamentablemente en esos casos, lo más probable es que haya que derivar. Si no puede haber una familia que pueda acompañar todo el tratamiento y comprometerse, no es viable en el ambulatorio. O sea, puede funcionar en una internación. Esto es algo que hemos mencionado constantemente en los programas anteriores, ¿no? La importancia de la familia y el rol de un referente, de alguien que controle, por decir de alguna manera, el tratamiento de quién va a ser el paciente de la institución. Esto es sine qua non. No hay referente, el tratamiento no se puede realizar. Pero, ¿es caprichoso esto, Fermín, o es en base a algo puntual? No, o sea, primero dejemos de lado incluso todos los trastornos familiares que casi siempre están conectados al problema de la adicción, porque no es solamente el paciente. Pero incluso dejando de lado eso, la enfermedad misma es así. Es decir, es que el paciente, es difícil de decir, pero es una enfermedad
que la sinceridad es muy difícil del paciente. Es decir, suele haber mentira, manipulación. Esa característica es propia de la enfermedad. Entonces uno no puede manejarse creyendo simplemente que el paciente, si está solo, no va a ir a consumir. Tiene que haber un control. Entonces, ese punto no se puede zafar, digamos. Este es uno de los motivos por los que siempre decimos no se puede hacer un tratamiento, una rehabilitación de adicciones en un consultorio privado, donde solo se asista una vez por semana o 2 veces por semana, ¿no es cierto? Exactamente, porque el tratamiento implica muchos factores, es decir, no es solamente la terapia, sino que el paciente tiene que incorporar una forma de vivir diferente. No es solamente la parte introspectiva, tiene que haber asimilar reglas, conducta, reglas básicas de conducta. Y eso es parte de la cura, porque la adicción en sí es un problema donde los límites justamente se pierden. Es decir, que para recuperar eso, es como construir de nuevo un dique, una estructura, hace falta cierta contención, cierto contexto, donde levantarse temprano, ser respetuoso, no decir malas palabras, conducta. Generar hábitos de convivencia, ¿no? Hábitos. Y generar esos hábitos lleva tiempo, incorporarlo. Entonces eso en la terapia no se hace, no tiene nada que ver. Exacto. ¿Hay dificultades también en este proceso que mencionás, en donde el paciente se tiene que de alguna manera habituar a un modo diferente de vivir? ¿Hay dificultades a la hora de que la familia también se comprometa? Totalmente. Por eso realmente los problemas familiares en muchos casos es casi tan serio o a veces más que el mismo paciente. Aunque no sea la adicción específicamente, a veces uno se encuentra con situaciones familiares muy complejas que de alguna manera, y sin decir que es algo deliberado, sino que la familia a veces boicotea el tratamiento. Por razones, digamos, bastante complejas que sería analizar, pero a veces a la familia le cuesta mucho comprender también el tratamiento y aceptar las pautas, las reglas. La familia tiene que aceptar las mismas reglas. Esto por ahí me parece, ¿no? Como que es en base a que la familia no termina de entender que es una enfermedad y que es una enfermedad sobre todo que afecta a la voluntad de quien es el paciente, ¿no? Entonces esta es la parte más difícil, me parece, que hace de que logren comprometerse, sobre todo por el tiempo del tratamiento, que de eso vamos a hablar en el próximo bloque, pero es estar comprometido por 2 años con todo lo que eso implica. Vos, Nico, esto también lo podés ver un poco en los multifamiliares y donde no asisten tanto o asisten como más que nada por obligación. Claro. O asocian el tratamiento con el dejar de consumir. Claro. Es decir, una vez que el paciente logra una mejoría o que lo ven medianamente estable, la familia considera que como que el tratamiento está funcionando y incluso boicotean o generan cuestiones en donde no se terminan implicando realmente con el tratamiento del paciente y muchas veces eso lo hace fracasar o lo hace ir para atrás y retroceder en todo lo que ha logrado. Exacto. Tenemos que tener en cuenta también, como decía Fermina hace un ratito, de que estamos hablando de que hay un sistema familiar que está enfermo, ¿sí? El paciente suele ser el chivo expiatorio de esa familia, pero estamos hablando de todo un sistema que está funcionando de manera enferma, ¿no? Porque muchos sostienen esa enfermedad con conductas que, bueno, hemos también mencionado en otros programas, pero por ahí en esta idea de lo cubro en el trabajo, lo cubro en esta macana que se mandó, también es parte de sostener esa enfermedad. Totalmente. Digamos, como decir una situación clásica, por ejemplo, es, madre que no puede poner límites y padre ausente. Por ejemplo, ese esquema es muy común, digamos. Lo vemos realmente repetidamente, o sea. Entonces, incluso en algunos casos, por ejemplo, la mamá diciendo, no puedo poner límites, es mayor que yo. Y el padre, por distintas razones, tal vez decepción, tal vez desilusión, en algunos casos bajó los brazos, ya como que se rindió. Entonces ya no interviene en la parte educativa. Y eso que estando el papá, ¿no?
Porque Claro. el tema es que a veces se puede estar físicamente, pero el rol educativo de los padres a veces falla. O estar desdibujado. Está desdibujado. Exacto. Aparte tengamos en cuenta que generalmente los pacientes llegan en una urgencia cuando la familia ya está como explotada y no soporta más la situación, y después sostener en el tiempo ese proceso es como complicado, porque sostener el ir a buscarlos, retirarlos, llevarlos, acompañarlos, es todo un proceso que en el tiempo es difícil sostener para la familia también. Exactamente. Exacto, esa era una de las preguntas que quería hacer. ¿En qué condiciones llegan, no? ¿Llegan cuando, como dice Nico, han como tocado fondo, cuando ya es tarde, o también se producen admisiones como cuando recién se está iniciando en el consumo y los padres detectan y... Sí, y bueno, todo eso lo vamos evaluando. Hay veces que llegan claramente en una situación límite, otras veces aparentemente no, pero ahí está el tema que muchas veces hay ocultamiento. Claro. A veces la familia misma no sabe, o tal vez no quieren saber porque les duele saber, digamos, el grado de problemática que tiene el hijo. No saben hasta qué punto consumen, qué consume. Suele ser más de lo que creen, ¿no? Y suele ser más profundo el problema y la adicción más profunda de lo que el paciente a veces dice al principio. Bien, Fermín, y antes de ir a un corte, más o menos, ¿cuánto dura el proceso de admisión? El proceso de admisión, por lo general, hacemos unas 5 entrevistas, dependiendo, a veces puede ser un poco más. Y bueno, ahí vamos tratando de evaluar todos esos elementos y después llegar a una decisión. En la última entrevista es la más, digamos, contundente, donde se toma la decisión por escrito, se firma como un contrato, ¿no? Y ahí se empieza. Bien. ¿Y cuándo se resuelve la internación? ¿Cuándo vos en algún punto sugerís derivar para una internación? Sí, el criterio principal, digamos, es que no hay una familia sólida que pueda acompañar, o a veces está la familia y no pueden o no quieren, no pueden. Algunos te dicen no. Cuando alguno le explica, mirá, son 2 años, implica estas reglas, hay que buscarlo, no pueden dejar solo. Y bueno, algunas familias dicen no puedo. Exacto. ¿Y puede llegar a pesar el tema de que ya haya tenido internaciones previas que no hayan funcionado o tratamientos previos que no hayan funcionado? Bueno, ese es un tema a tener en cuenta si ya ha hecho tratamientos y no funcionó. Porque a veces pasa que un paciente puede, como se dice, estar institucionalizado, como que siempre necesitar de una institución. Pero ese criterio no por eso no lo aceptamos. Claro. Eso puede participar, entrar al tratamiento tranquilamente. El tema es que haya una familia, eso es fundamental, y que no haya este tema, digamos, de una violencia, un peligro para otros. Bien. Bueno, queda mucho más todavía por comentar del tratamiento. Nos vamos a meter en los próximos bloques en lo que es específicamente el tratamiento en su fase y cómo éstas se desarrollan. Así que vamos a un corte y volvemos enseguida. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bueno, aquí estamos nuevamente y la verdad que entre nosotros hemos estado hablando bastante en el corte,
porque solo el tema de la admisión ha generado que nos replanteemos y nos repreguntemos algunas otras cuestiones, ¿no? Había algo que consideramos importante mencionar y es el tema de los pacientes dual, ¿no es cierto? ¿Qué es eso, Fermín, y por qué no ingresan a la fundación? Claro, el paciente dual se refiere a que además del problema de la adicción instalada ya en la persona, el problema psiquiátrico. Exacto. Cuando ya hay un problema de psicosis. Entonces la fundación ahí no tenemos los recursos ya para tratar a esos pacientes. Entonces eso es para derivar. Claro, porque requieren de una atención psiquiátrica continua, ¿no es cierto? Y la fundación cuenta con psiquiatra, ¿cuánto? Una vez al mes. Una vez al mes que va y habla con los pacientes, realiza como un control, un seguimiento de los chicos, pero es más que nada para ajustar ciertas cuestiones que ya se vienen viendo, pero no para tratar justamente una patología. Entonces eso también es un no rotundo cuando llega un paciente que no está compensado. Exacto, a veces puede estar instalada, digamos, la psicosis o algún problema psiquiátrico, pero puede estar bien compensado. Claro. Siempre, en todos los casos, si incorporamos al tratamiento, tiene que tener un psiquiatra externo constante, ¿no? que esté tratado afuera por un psiquiatra, por un profesional. Bien. Bueno, y ahora nos vamos a meter de lleno en lo que es el tratamiento puntualmente. Hemos estado hablando de que es un tratamiento que dura 2 años y esto parece como un montón, pero en realidad ahora vamos a detallar cuáles son las fases y explicar por qué se requiere de ese tiempo y que estamos hablando de un tratamiento para una enfermedad. Esto es importante que quede claro, ¿no? No se toma conciencia entre la sociedad, en la familia, de que el adicto es un enfermo que padece de esta enfermedad, que no lo hace adrede porque tiene arruinada, por así decir, su voluntad, ¿no? Sí. Entonces, es importante dimensionar que como todo enfermo necesita su tratamiento. Y hay una diferencia con otro tipo de enfermedades que es que no tiene cura, ¿no? La adicción no se cura, pero sí se trata, ¿no? Y de esto es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuántas fases tiene el tratamiento en la Fundación Ave Fénix, Nico? El tratamiento tiene 4 fases. Por ahí me parece interesante destacar que cada fase, si bien tiene un periodo, una duración esperable, va a depender de la singularidad y de la historia de vida de cada paciente. En la primera fase, por ahí lo que se espera, o una de las cuestiones que es necesario que el paciente logre, justamente tiene que ver con la conciencia de enfermedad que veníamos hablando. Que él y que su familia entiendan en algún punto de que es una enfermedad, como dijiste, incurable, que ha dejado huellas en su vida, en su historia, y que es necesario atender y que es necesario asimilar, no es tanto entender, sino asimilar e incorporar como que el paciente va a necesitar en algún punto del acompañamiento de la familia como lo podría llegar a necesitar otro tipo de enfermedad. Asimismo, como decía Fermín, que la familia y el paciente logre habituarse a esta nueva manera de vivir y vaya incorporando de alguna manera ciertos aspectos o ciertas rutinas y vaya acatando reglas también, porque en algún punto el adicto también es como transgresor. Exactamente. O sea, no logra acatar ciertos límites. Que vaya incorporando el cuidado por sí mismo, que vaya aceptando la tolerancia a la frustración, que vaya conectándose de algún punto con sus emociones y también que logre una ruptura con el afuera, que logre desvincularse de todo aquello que lo relacionaba a él con el consumo. Por eso, bueno, no pueden usar redes sociales, no pueden manejar plata, no pueden manejar teléfonos, que en algún punto es como complicado también para el paciente y para la familia, porque una de las cuestiones que tenemos que distinguir constantemente y que tenemos que remarcar es la distinción entre amigo y compañeros de consumo, que es algo que constantemente lo tenemos que marcar porque para ellos son sus amigos. Exactamente. Y como son adolescentes, los pares son un sostén en su vida. Nico, y observás ese tema, ¿no? ¿Cómo les cuesta cortar ese con las amistades del consumo? Sí, esa parte de las más duras, ¿no? Sí, les cuesta muchísimo.
manejarse en algún punto sin las redes sociales, sin los amigos, repensar esta cuestión que los amigos, que estas personas que ellos consideraban amigos, lo que los unía de alguna manera era el consumo, que sin el consumo esa amistad es vacía, y es un proceso que ellos inician y a lo largo de esos 6 meses que por ahí dura la primera fase, ellos transitan y al final logran como incorporar esta idea y asimilar de que en realidad lo que los unía era el consumo y que cuando el consumo no estaba, esa amistad no se sostenía. Esto también, esto que se les plantea, digamos, no es antojadizo, no redes sociales, no celular, no manejo de plata, ¿no? Porque hoy decirle a un adolescente, no podés usar las redes sociales o no podés tener el celular, es como que lo toman como lo peor que les puede pasar. Pero esto, ¿cuál es el fundamento, digamos? ¿Por qué se les pide, por qué se les solicita a la familia que controle esto, que los aleje de sus amigos, que no tengan plata, que controlen que no estén en las redes sociales? ¿Con qué tiene que ver? Y porque a través de las redes sociales, del celular y demás pueden llegar a negociar o pueden llegar a solicitar alguna sustancia, algún amigo, algún compañero y demás, y como que en algún punto está facilitando el negociado. Exacto. Esto es importante también aclararlo, ¿no? El adicto va a jurar y recontrajurar 1 y 1000 veces de que lo puede controlar, de que ya no se droga más, de que no tiene contacto. Y la familia, ¿no? Muchas veces termina como creyéndole porque lo ve muy seguro de sí mismo. Bueno, este es uno de los errores, esos errores que decimos que se comete como familia y que no tienen nada que ver con la maldad o con la mala intención, ¿no? Es como esa manipulación que logra el adicto en el familiar, en el jefe, en quien sea, claro, de que lo va a poder y de que ya no lo hace más, ¿no? Bueno, esto es mentira, es uno de los mitos. Y aparte también está la resistencia de la familia a evaluar esos amigos o repensar esos amigos como perjudiciales para su hijo. O sea, claro. Muchas veces está esta cuestión de que los conozco, son chicos buenos. Es decir, en algún punto nadie está diciendo que son malos, lo que estamos diciendo es que son personas enfermas y que necesitan en algún punto que se los atienda y que se los trate para poder superar la adicción. Exacto. ¿Y cuál sería acá, fundamentalmente, en esta primer fase, el rol de la familia? ¿De qué manera empieza a controlar o cómo se hace cargo de esta primer fase el familiar? Que también es un rol muy difícil el que tiene, ¿no? Y el rol es el de garante del tratamiento, es decir, el paciente está 8 horas en la fundación o 4 horas dependiendo cada paciente, y el resto del margen del día está con la familia. Entonces la familia es la que tiene que operar de sostén, de contención y de acompañamiento a este paciente para que pueda soportar obviamente la abstinencia y además habituarse a todo este proceso que se le está pidiendo que se habitúe, que se adapte. Exacto. Si hay una familia contenedora, si hay una familia comprometida, que puede poner los límites, que hace todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo, es dejar trabajo, es dejar horas de diversión de los padres o de la pareja o de quien sea, para dedicarse de lleno a esa persona. Si esto se logra, es muy probable que en esos primeros 6 meses el paciente deje el consumo, ¿no es cierto? Ese dejar el consumo, ¿implica que ya está tratado, que ya está vía libre, que puede volver a su vida normal? No, es una parte del proceso, es una parte importante, porque justamente la abstinencia se tiene que sostener en las 4 fases, es esperable por lo menos que se sostenga, pero hay otra cuestión de fondo que tiene que ver con el cambiar los hábitos, cambiar la cabeza, como se plantea por ahí en la fundación, que tiene que ver con cambiar actitudes, con el empezar a conectarse en algún punto con lo que también lo llevó a consumir y con el generar otras estrategias de afrontamiento para poder superar en algún momento alguna recaída o poder evitarla incluso y anticiparse a la recaída. Perfecto. Que un poco todo esto es lo que se trabaja en esas 8 horas que están en la fundación. ¿Cómo trabajan? ¿Cuáles son las actividades que tienen, sobre todo en esa primer fase? Sí, nosotros, digamos, la primera fase es bastante particularmente exigente, en el sentido de que se trabaja mucho sobre límites y de que haya un seguimiento constante del paciente. Las actividades consisten en
hay talleres reflexivos todos los días, terapia mínimo una semana, pero en realidad es un trabajo continuo, porque digamos los psicólogos estamos ahí con ellos. Entonces los interactuamos constantemente. También hay guitarra, hay gimnasia, hay distintas actividades. Ahora, hay un tema que por ahí más sutil, digamos, que por ahí la recuperación no es simplemente por la actividad concreta que uno hace, sino que es también crear un contexto sano. Entonces, en ese contexto, incluso entre ellos se ayudan. Los vínculos, cuando uno hace vínculos, empieza a hacer vínculos más sanos con los demás, eso en sí ya también es curativo. Exacto. En esto de los vínculos también es importante mencionar que los pacientes no pueden tener contacto por fuera de la fundación, ¿no? Mientras están en tratamiento, ellos no pueden ser amigos, como quien dice, fuera de la fundación, ¿no es cierto? Exacto. Pero ahí adentro, por algo, se trabaja en comunidad terapéutica, es un poco el objetivo de la comunidad. Exactamente. Al crear un contexto sano, digamos, de respeto, donde no se permite agresividad, violencia, y comparten tantas cosas en común, tantos dramas en común, que entre ellos se ayudan, se van ayudando. Entonces, la recuperación a veces depende de muchos factores que no necesariamente sistematizable, es decir, el contexto hace, es parecido, digamos, a un trabajo de jardinería, donde uno crea, hay agua, hay sol y corta algunas hojas, pero la planta crece sola, uno no dirige todo el proceso. Entonces, ese es un punto también a tener en cuenta. El ponerse límites también entre ellos es algo que los ayuda, porque hay cuestiones que por ahí a uno se le pueden llegar a pasar o no a registrarlos, porque tiene que ver con su propia historia de vida. En cambio, ellos que tuvieron medianamente las mismas vivencias o las mismas experiencias, pueden llegar a posicionarse desde un lugar mucho más cercano a lo que a ellos les está pasando. Totalmente. Sobre todo, digamos, a veces algún paciente que ya más experimentado, que ha hecho un buen trabajo, realmente se puede convertir en una gran ayuda para los otros, porque son tan agudos, conocen tan bien la manipulación, la mentira, que pacientes así ayudan mucho también. Bien. ¿Y en qué momento se decide pasar a una segunda fase del tratamiento? Que es como un avance, ¿no? Un logro en lo que va del tratamiento. Cuando adquirió conciencia de enfermedad, cuando logró adaptarse de alguna manera a los horarios, a las reglas que se le pide en la fundación, y cuando se consideró a través de una evaluación del equipo de que en algún punto ya está para pasar de fase, que ha logrado conectarse con lo esperable para ese momento. Perfecto. ¿Y esa segunda fase en qué consiste, digamos? No se deja de lado todo lo que se venía trabajando, sino que se le agregan algunas cuestiones, ¿no? Claro, la idea es, en todas las fases, como que en algún punto también, no es que se espera algo totalmente diferente, sino que eso que ya se venía trabajando se profundice un poco más. Claro. Que el paciente en la segunda fase también logre conectarse con este agujero que de alguna manera intentó tapar con la droga. Perfecto. Que adquiere un poco más de tolerancia a la frustración, de que se conecte con esta historia y que logre apropiarse en algún punto de qué fue lo que lo llevó a consumir. Sí, de alguna manera cada fase, por un lado, ¿no es cierto?, sobre todo ya la tercera y cuarta, el paciente va adquiriendo más libertad en la medida que puede manejarla, ¿no es cierto? Va adquiriendo gradualmente más libertad si adquiere responsabilidad, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo el trabajo se vuelve más fino, o debe volverse más fino en lo psicológico. Es decir, que el tratamiento como que empieza por lo burdo, ¿no es cierto? Las conductas, esto sí, esto no puedes hacer esto. Y después la persona tiene que ir trabajando más íntimamente su persona y descubrir factores más sutiles de sus problemas.
Y se plantea esto, por ejemplo, llegado a la segunda fase, que estamos hablando de 1 año de tratamiento aproximadamente, donde ya hace 1 año que no consume, donde se ha puesto más responsable porque llega a horario, colabora en la casa, ¿no? Ahí se plantea esto, bueno, hasta acá llegué, ya es suficiente, lo plantean los pacientes, lo plantea la familia. Y un poco, a veces lo plantea el paciente o a veces lo plantea la familia porque también está cansada del sostener todo esto, Claro. de llevarlo, traerlo y demás. Esto de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que se deja bien en claro en la etapa de admisión, parece como algo muy sencillo y en el día a día la familia también va presentando este cansancio. Y ahí, ¿cómo hacen? ¿Trabajan con la familia? Sí, por eso es que lo que tiene esta enfermedad, que es muy tramposa, es un exceso de confianza puede ser, digamos, salir mal, ¿no es cierto? A veces las cosas pueden ir tan bien que se genera un exceso de confianza y tanto la familia como el paciente se confiaron demasiado y en el momento menos pensado puede aparecer el deseo de consumo o ocurre o alguna situación dolorosa o algo que lo perturbe y de repente lo agarró con la guardia baja y entonces es tramposo esto, por eso hay que ser muy cauteloso. ¿Y qué pasa si a lo largo de estas 2 primeras fases, por ejemplo, o inclusive a lo largo del tratamiento, el paciente consume, tiene una recaída y viene y lo confiesa? Sí. Digo, ¿se lo expulsa de la fundación por esto? No, hay que tener en cuenta que nosotros, digamos, trabajamos el tema de los límites no en un significado de castigo, sino que los límites son parte de un proceso de recuperación, de que la persona aprenda a tener control de sí mismo. Primero, controlando la conducta, ¿no es cierto? Ahora, puede haber una recaída. Eso no es motivo de reto, es motivo de preocupación. Es decir, vamos a tratar de reforzar el trabajo en esos casos, ¿no es cierto? Perfecto. Y repensar qué fue lo que falló también. ¿Qué falló? ¿En qué Si circunstancias? la familia no pudo acompañarlo, no encontró los medios, Exacto. si el paciente no logró verbalizarlo o ponerlo en palabras a esta cuestión, como para advertirle a la familia y lograr no recaer. Exacto, porque digamos, algo clave en la recuperación es que el paciente logre la sinceridad y que pueda comunicar, pero comunicar antes o en el momento que siente el deseo. Eso es clave. Si la persona logra, en el momento que tiene el deseo de consumo, decir a alguien, estoy con deseo de consumo, ya ahí el 50% del trabajo está hecho. Claro. Porque ya se colocó la persona en otra posición, donde dijo, en vez de actuar, expresa lo que siente. Tiene que ver con conocerse a uno mismo y empezar a registrarse, ¿no? Bien, se nos acabó este segundo bloque, pero ya seguimos. Vamos a ir un pequeño corte. Les recordamos nuestros medios de comunicación por si tienen alguna duda, que la compartan por ahí, que les vamos a dar respuesta por el WhatsApp que figura en pantalla, ¿sí? Y por la página de la Fundación Ave Fénix en el Facebook. Así que vamos a un corte y enseguida volvemos. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná.
Bueno, muy bien, aquí estamos en nuestro tercer y último bloque. Se nos ha pasado volando el programa de hoy. Pero todavía queda un poquito y es hablar de las dos últimas fases del tratamiento, la tercera y la cuarta, y explayarnos un poquito en qué es lo que acá sí hay como un logro bien marcado, importante por parte de los pacientes. Y también vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el taller multifamiliar, que es importante, lo hemos mencionado, pero es importante volver a remarcar. Así que tercer y cuarta fase, ¿no? Ya pasó un año de tratamiento. Bueno, acá, ¿qué se busca? Hay algo más puntual y más personal también, que a la vez es lo que más les cuesta a muchos pacientes. Sí, lo que se pide, lo que se espera en algún punto en la tercera fase, es que el paciente como que empiece a andar solo y la familia que cumplía ese rol de garante y de controlar y demás, como que lo empiece a dejar de alguna manera solo, para empezar a ver cómo empieza a andar todo este proceso y todo el año que sigue, de alguna manera solo y cómo afronta muchas cuestiones. Y también lo que se pide en la tercera fase es que logre concretar o repensar un proyecto de vida y llevarlo a la práctica. Que ese proyecto de vida de alguna manera tiene que ser algo realista, que pueda llegar a concretar, y bueno, y que en la cuarta fase logre sostenerlo en el tiempo, y bueno, pueda conectarse con el trabajo, estudiar, empezar la facultad o lo que sea. Perfecto. Este proyecto de vida, digamos, tiene que ver con todo lo que se ha trabajado también en el tratamiento. No puede ser algo que venga a romper con lo trabajado en ese primer año, ¿no? Que diga, no sé, me quiero ir de Machu Picchu, de mochilero, digamos, como que se vuelve más complicado un proyecto de vida así que algo más relacionado a lo laboral, al estudio. Tal cual. ¿Se evalúa y se trabaja el proyecto de vida dentro de la fundación? Sí. Constantemente a través de los talleres, a través del ida y vuelta con los compañeros y a través del trabajo personal con el psicólogo a cargo del paciente. ¿Y la familia participa de este proyecto o no? ¿Queda al margen? Y a veces, sí, la familia participa, pueden darse todo tipo de situaciones. Es decir, a veces la familia tiene mucho temor, ¿no es cierto? Y justificadamente, ¿no? Tienen temor de soltar al paciente. Entonces hay veces que justamente lo retienen, justamente ya en el momento donde hay que empezar a aflojar esa retención, y ese tema se convierte también en parte del trabajo. Claro, es como un periodo de prueba donde te damos la libertad para que pruebes, pero a la vez dentro de la institución donde si surge algo pueda ser trabajado, ¿no es cierto? Dentro de un ambiente cuidado y medianamente controlado. Exacto. Y el paciente que ingresó yendo a la institución 8 horas, ¿no? 8 horas todos los días, que hace un tratamiento, como lo están mencionando, que este sería el tratamiento ideal. No siempre sucede así, debemos ser sinceros, pero este es el tratamiento ideal y es posible también porque hemos tenido pacientes que lo han cumplido y han salido muy exitosamente y que hoy todavía, después de mucho tiempo, se encuentran muy bien. El paciente que ingresa 8 horas cumple con todo esto. ¿Termina también yendo 8 horas o esto se va negociando, se va reduciendo? ¿Cómo es en el tiempo? Se va evaluando. Se va evaluando porque, digamos, sobre todo en cuarta fase, propiciamos que el paciente, bueno, estudie, busque trabajo y, bueno, por ahí lo encuentra y entonces puede pasar el tratamiento de 4 horas. O sea, va solamente por la tarde y ya trabaja durante la mañana. Y eso es importante incluso que se logre porque también vamos evaluando el comportamiento del paciente en la sociedad, digamos. Claro. Y la realidad y el contexto particular de cada paciente, porque tal vez necesita trabajar para sostener a su familia o para avanzar, y bueno, eso se evalúa. Perfecto. Y hemos hablado siempre de la familia como mamá, papá, cuando estamos hablando de un adolescente, o la pareja que acompaña a un adulto. Pero digo, son 2 años en los que en un adolescente, digo, a lo mejor quiere conocer una persona, empezar una relación. ¿Esto cómo se va dando? ¿Cómo se gestionan los permisos para que cree? Porque digo, él se supone, deja de lado sus amigos del consumo. Hay un momento que viene asociado con esta tercera y cuarta fase, que es generar nuevos vínculos, ¿no? O recuperar algunos que había tenido antes de iniciar el consumo. ¿Cómo se empieza a dar esto?
Porque... Sí, esto empieza con, nosotros lo llamamos los permisos porque, bueno, como que se empieza a autorizar, digamos, esta salida. Empezamos a propiciar. En realidad, el tratamiento, sobre todo llegando a la cuarta fase, da un vuelco, ¿no es cierto? De alguna manera empezamos a hacer un poco lo contrario a lo que se hacía al principio. Porque claro, hay que tener en cuenta una cosa, o sea, el objetivo final es la autonomía de la persona. No es que una persona tiene que vivir controlada por otras, qué hace, qué no hace. O sea, ese no es la finalidad, digamos. La autonomía de la persona es el objetivo final. Entonces ahí empezamos a propiciar eso, pero la persona tiene que saber manejarse a sí misma. Ese es lo que se busca. Perfecto. Y se me ocurre, porque digo, ahí en la institución hay pacientes que están en primera fase, pacientes que están en segunda y pacientes que están en la última fase. ¿Cómo se comportan entre ellos? ¿Son más bien aliados? ¿Les sirve? ¿O esto también, el que está teniendo el permiso en la última fase, genera un problema con el de la primera, ¿no? ¿Cómo se va dando esto? Y ellos digamos, se fijan mucho entre ellos mismos y están muy alertas si alguno obtiene algún privilegio aparentemente y que el otro no, y eso no. Claro, lo marcan constantemente. Así que ellos se van controlando. Obviamente, cuando un paciente ha logrado el objetivo y ha pasado de fase y se ha ganado todas esas libertades y las va ejerciendo, bueno, se supone que el grupo tiene que entender e incluso valorar y tomar eso como ejemplo. Perfecto. Bueno, entonces, como para resumir lo que es el tratamiento en sí mismo, estamos hablando de un tratamiento en donde primero se hace una admisión para ver si puede ser aceptado o no en la institución, y estamos hablando de que tiene que haber un garante, sí o sí, al menos un garante que sea responsable de ese tratamiento a lo largo de los 2 años que dura. No dura menos, pero puede durar un poquito más inclusive. Entonces, es un compromiso que tiene que haber por parte de la familia en primer lugar, de parte de quien va a ser el garante, para poder sostenerlo y llevarlo a cabo. Ahora, quizás hay muchas familias del otro lado de la tele que se están preguntando, pero ¿cuándo tiene que hacer un tratamiento? ¿Cuando encontré que fumó un porro? ¿Cuando tocó fondo? ¿Cuándo es que tiene que comenzar el tratamiento? Y bueno, todo eso justamente forma parte de la evaluación, ¿no es cierto? Genial. Hay que evaluarlo cuidadosamente porque a veces puede haber, justamente la familia puede creer de que habrá sido digamos, una fumada ocasional, y el paciente mismo, incluso al no tener conciencia de enfermedad o por la misma mentira propia de esta enfermedad, oculta hasta dónde llegó. Entonces hay que evaluar primero, a ver si están así. Y muchas veces no es fácil hacer esa evaluación, porque esa verdad tal vez no aparece. De hecho, a veces puede pasar que determinadas cuestiones aparecen mucho tiempo después de empezado el tratamiento incluso, porque no hay forma de saber. O sea que el mensaje que queremos transmitir es que ante la menor sospecha o ante lo mínimo que hayan descubierto, se consulte, ¿no? Que no pierdan el tiempo, que no subestimen de que es que no minimicen. Que no minimicen. Y naturalicen el consumo. Exactamente. Incluso, aunque sea, llamémosle un consumo que no haya llegado a un punto muy crítico, el tratamiento es muy beneficioso en ese sentido. Preventivamente para la persona es beneficioso. Entonces, para realmente salir de ese problema. Bien, y para transmitir un poco de alivio también a las familias que se proponen ser garantes, ¿no?, a ese familiar, la Fundación les brinda una atención, les brinda la contención necesaria, son parte del tratamiento, ¿no? La familia no queda como excluida y solamente cumpliendo responsabilidades, sino que se les brinda esta contención que necesitan. Sí, totalmente. La familia forma parte del tratamiento. Eso lo dejamos en claro desde el principio. La familia entra al tratamiento, no solamente el paciente. Por supuesto, el trabajo por ahí es más intenso con el paciente porque está ahí todo el tiempo, ¿no es cierto?, con nosotros, pero la familia tiene que pensar que ellos también entran al tratamiento.
Hay un espacio justamente que es destinado a la familia, ¿no? El taller multifamiliar. Hay talleres multifamiliares y también hay contacto, digamos, permanente, porque estamos siempre al habla, a ver qué pasó. Tenemos, todos los lunes justamente tenemos los informes familiares, donde los padres nos cuentan cómo lo vieron, qué hicieron, qué observaron. Exacto. Y entonces contrastamos lo que ellos piensan y dicen con lo que piensa la familia, observamos. Entonces la familia forma parte constantemente. Bien, y en ese taller multifamiliar también, digo, me parece que está bueno porque conversan con otros padres que están en la misma situación, otros padres o otras parejas o otras personas que están atravesando lo mismo, entonces por ahí entre ellos pueden darse alguna sugerencia, soluciones, escucharse, ¿no? No solo desde una mirada la profesional, la de la institución, sino de quienes están atravesando la misma situación. La misma situación y en momentos diferentes. Exacto. Porque en el multifamiliar están todas las familias, los chicos que están en última fase, los que están en fase intermedias o los de primera fase. Claro. Entonces suele ser beneficioso para los padres de los chicos de primera fase escuchar que toda esa angustia y todo ese malestar y todas esas cuestiones que vivencian en el día a día con los chicos, en algún momento ceden, que es como un alivio de decir, bueno, en algún momento ceden y uno puede relajarse un poquito y no estar controlando y estando tan al tanto del paciente. Claro, perfecto. Bueno, esto es, digo, lo planteamos así como sencillo, ¿no? Y el tratamiento tiene una complejidad enorme, pero estamos hablando de la salud, ¿no? De la salud de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, de nuestra familia, y volvemos a resaltar la importancia de que sea considerada como una enfermedad y con la gravedad que esta enfermedad tiene, porque mata la voluntad, porque afecta directamente el sistema nervioso y porque estas personas que consumen no son dueños de sus propios actos, ¿no? No tienen la posibilidad de dirigir su vida o encaminarla o correrla para el lado que estaba planeado o que quisieran. Entonces, la toma de conciencia de enfermedad es fundamental. Y me parece importante también aclarar que como es una enfermedad, hay que tener en cuenta que los tratamientos son contemplados por las obras sociales. Esta es una preocupación que nos llega mucho a través del WhatsApp y que tiene que ver con los costos de los tratamientos o con cómo sostenerlos. Bueno, es importante, ¿no es cierto?, aclararles que las obras sociales, la mayoría de las obras sociales cubren este tratamiento y en la fundación específicamente, cuando no hay obra social que cubra el tratamiento, ¿cómo se puede resolver, Fermín? Y por lo general pueden entrar por la mutual Cedronar, por la mutual del Estado, en esos casos, así que está esa alternativa. Perfecto, o sea que por ahí el tema económico no debería ser una traba para iniciar el tratamiento. En el último programa habíamos mencionado con Patricia de que en el interior de la provincia de Entre Ríos no hay sedes que, bueno, y eso sí implica que la familia tenga que trasladarse y demás. En esos casos por ahí sí se sugiere una internación porque no pueden estar yendo y viniendo o alquilar otra casa y demás. Pero para lo que es Paraná y alrededores, el tratamiento ambulatorio en las condiciones que hoy fueron mencionadas es un sí, ¿no es cierto? Bien. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer enorme tenerlos acá. Bueno, que no se ponga celosa Patricia. Le volvemos a mandar un beso. Esto ha sido un reemplazo nada más, pero muy, muy bueno, ¿no? Así que les agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, gracias. Y bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar la próxima semana en una nueva emisión y cualquier cosa pueden comunicarse por nuestras vías de comunicación. Hasta luego.